Buenos días a todos, soy Verena Paredes y les presentaré los indicadores de salud familiar. Bueno, aquí en el índice se mencionan los temas que iré desarrollando durante toda la presentación. A modo de introducción, los indicadores de salud intentan describir y monitorear la situación de salud de una población. Los atributos se reflejan a las características o cualidades de la salud y las dimensiones de la salud comprenden el bienestar físico, emocional, espiritual, ambiental, mental y también el social. Los indicadores de salud pueden usarse para prever resultados en relación al estado de salud de una población o de un grupo de pacientes. Estos indicadores se usan para medir el riesgo y el pronóstico individual, así como la predicción de la carga de enfermedad en grupos de la población y del núcleo familiar. Algunos de los indicadores del estado de salud más utilizados están la natalidad, mortalidad, morbilidad, esperanza de vida, prevalencia, letalidad y la incidencia. Los indicadores de salud, según Morgenstern, es medir variables de salud, abarca diferentes niveles de medición que pueden generarse de dos maneras. Observación directa de la persona, como por ejemplo los signos vitales, presión arterial de la persona, el acceso de la persona a los servicios de salud cuando sea necesario, y la observación de un grupo poblacional o un lugar mediante tasas y proporciones, como la tasa de prevalencia de hipertensión o el porcentaje de adolescentes entre 15 y 19 años de edad que son madres. Las mediciones generadas a partir de la observación de grupos o lugares se usan para generar indicadores y pueden clasificarse en mediciones consolidadas de salud, que son mediciones que resumen la observación de individuos a cada grupo observado, como por ejemplo la tasa de prevalencia de hipertensión en mujeres y en hombres en un grupo etario. En otras palabras, mide la salud en la población. Las mediciones ecológico-ambientales se refieren a características físicas del lugar en el cual los grupos de población viven o trabajan. Estos son factores externos al individuo y como por ejemplo pueden estar la exposición a la contaminación atmosférica, a hora diaria de luz solar, a vectores del dengue. Y por último está la medición global, que son atributos del grupo o del lugar sin análogo a nivel individual. Son indicadores contextuales, entre ellos está la densidad poblacional, índice de desarrollo humano, entre otros. Los indicadores están positivo y negativo. Un indicador positivo de salud mantiene una relación, asociación o correlación directa con el estado de salud. La esperanza de vida al nacer es un indicador de supervivencia a largo plazo, por lo tanto se puede considerar un indicador de salud positivo. Otro ejemplo puede ser la proporción de casos de tuberculosis curados, la cobertura de vacunas o la necesidad satisfecha de planificación familiar. Los indicadores de salud negativo mantienen una relación, asociación o correlación inversa con el estado de salud. Son ejemplos de indicadores negativos la tasa de mortalidad infantil, la razón de mortalidad materna, la tasa de incidencia del SIDA y la proporción del abandono del tratamiento de tuberculosis. Los usos de los indicadores está la descripción, que pueden usarse para describir, por ejemplo, las necesidades de atención de salud de una población, así como las cargas de la enfermedad de un grupo específico de la población. También están los insumos necesarios para enfrentar el problema o los grupos que deben recibir mayor atención, entre otras funciones. Luego está la predicción o pronóstico, que pueden usarse para prever resultados en relación al estado de salud de una población o de un grupo de pacientes. Estos indicadores se usan para medir el riesgo y el pronóstico individual. La explicación puede ayudar a comprender por qué algunos individuos de una población son sanos y otros no. La gestión de sistemas de mejoramiento de calidad suministra retroalimentación con el objetivo de mejorar toma de decisiones en diferentes sistemas y sectores. La evaluación puede reflejar los resultados de las intervenciones en la salud. El monitoreo del individuo puede reflejar la repercusión de políticas, programas y servicios y acciones de salud. La promoción de la causa es el indicador de salud para la promoción de la causa. Es una de las estrategias más importantes para lograr el progreso, puesto que puede orientar la toma de decisiones y mejorar el nivel de salud de la población. La rendición de cuentas puede satisfacer las necesidades de información sobre riesgo, patrones de enfermedad y muertes y tendencias temporales relacionadas con la salud para una diversidad de público y usuario. La investigación es el análisis y la formulación de hipótesis que expliquen las tendencias y las discrepancias observadas.
Los indicadores sensibles al género miden las brechas entre hombres y mujeres que son consecuencia de diferencias o desigualdades de los roles, normas y relaciones de género. La clasificación de los indicadores son están los indicadores epidemiológicos que se utilizan para estimar la magnitud y trascendencia de una situación determinada y siempre deben estar referidos a la población a partir de la cual se van a calcular, el periodo de tiempo que representan, el lugar geográfico del cual proviene la información. Las variables están las personas, el lugar y el tiempo. Ahora definiré los indicadores más utilizados en la salud. Está la mortalidad, que estudia la frecuencia del número de funciones ocurridas en una población, área geográfica y periodo determinado. La tasa de mortalidad es el indicador demográfico que señala el número de funciones de una población por cada 1000 habitantes durante un periodo determinado, que esto es generalmente durante un año. ¿Para qué sirve este indicador? La mortalidad se expresa a través del nivel de mortalidad o de estructura por sexo y edad y elemento demográfico importante en el ritmo de crecimiento de la población de un determinado país o región. En este gráfico podemos ver la comparación de la mortalidad promedio entre los años 2016 y 2019 y mortalidad en el 2020 según el mes de defunción. La mayor cantidad de defunciones se produjo en el mes de julio. La mortalidad infantil es un indicador demográfico que señala el número de defunciones de niños en una población de cada 1000 nacimientos vivos registrados durante el primer año de vida. La mortalidad materna. La OMS define la mortalidad materna como la muerte de mujeres durante su embarazo, parto o dentro de los 42 días después de su terminación, por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo, parto o puerperio, o también el manejo de este, pero no por causas accidentales. La densidad es un indicador que nos permite saber cuánta población habita en una zona territorial, como por ejemplo un país, una región, una comuna, etc. Así como también saber cuándo la población está concentrada o dispersa respecto al territorio que habita. La fórmula para calcular la densidad de la población es población dividida por superficie. Un ejemplo de esto es un área geográfica, tiene una población de 9.800 habitantes y tiene una superficie de 15.000 kilómetros cuadrados. Por lo tanto, la densidad de la población es de 653.000 habitantes por kilómetro cuadrado. La natalidad o fecundidad se entiende por fecundidad el estudio de la frecuencia de los nacimientos vivos por edad de la madre en relación a las mujeres en edad de procrear, que el periodo fértil es de entre los 15 o debería ser de entre los 15 a los 49 años. El nivel de fecundidad se expresa por medio de la tasa global de la fecundidad que se denomina TGF. Representa el número promedio de hijos e hijas que ha tenido cada mujer al concluir su periodo fértil, que también ha sobrevivido desde el nacimiento hasta el término de su periodo fértil y que también ha tenido los hijos según la fecundidad por edad del año o periodo del estudio. Bueno, aquí se demuestran un gráfico de nacimientos en el año 2019 y 2020 en la región de Ñuble, donde en el año 2019 hubieron mayores nacimientos que en este año. Y también abajo se demuestran la cantidad de nacimientos en los meses durante los años 2019 y 2020. En este gráfico se muestran los nacimientos vivos según el sexo, edad de la madre en el año 2019. Como por ejemplo abajo podemos ver en el año 2019 la edad de la madre fue 16 años, el mes de nacimiento fue noviembre, el sexo mujer y número de registros se registró 1. Esperanza de vida es un indicador que nos permite saber cuántos años vivirá una persona al momento de nacer.
En Chile la esperanza de vida al nacer se ha triplicado, ya que en 1900 se estimaba en 23 años para las mujeres y 23,5 años para los hombres, y para el periodo entre el 2015 y 2020 es de 82 para las mujeres y de 77 para los hombres. Esto significa que en los últimos 100 años la esperanza de vida al nacer se ha triplicado producto de la implementación de políticas de salud pública, la disminución y posterior erradicación de la desnutrición infantil, el aumento del nivel de escolaridad y la universalización de la educación, el incremento también en calidad de vida de la población y la reducción de la mortalidad infantil, entre otros factores. El descenso de la mortalidad trajo cambio en el perfil epidemiológico de las defunciones a través del tiempo, pasando del predominio de defunciones características de enfermedades infectocontagiosas al de muertes por enfermedades neurodegenerativas. La morbilidad, la Organización Mundial de la Salud la define como toda desviación subjetiva u objetiva en un estado de bienestar. Los datos de morbilidad pueden provenir de los registros ordinarios que llevan los registros sanitarios públicos, médicos y entre otros, así como lo pueden ser las encuestas. Esta es la atención profesional otorgada por el personal de salud a un paciente en un lugar destinado para esos fines en establecimiento a nivel primario de atención. Esta prestación incluye anamnesis, examen físico, hipótesis diagnóstica, con o sin prescripción de exámenes o medidas terapéuticas. La incidencia es el número de casos nuevos de una enfermedad u otra condición de salud dividido por la población en riesgo de la enfermedad en un lugar específico y durante un periodo específico. La interpretación matemática para la incidencia es la probabilidad de que un individuo perteneciente a la población en riesgo se vea afectado por la enfermedad de interés en un periodo específico. La interpretación epidemiológica calcula la probabilidad de que haya un cambio de estado en un intervalo determinado. ¿Cómo se interpreta esta tasa? La incidencia acumulada proporciona una estimación de la probabilidad o el riesgo de que un individuo libre de una determinada enfermedad la desarrolle durante un periodo específico de tiempo. Suele venir dada en términos de porcentaje, y la prevalencia, a diferencia, apunta a casos existentes, mientras que la incidencia considera los casos nuevos de una enfermedad en una población determinada y en un periodo determinado. La prevalencia en epidemiología se denomina a la proporción de individuos de un grupo o una población que presenta una característica o evento determinado en un momento o en un periodo determinado. Podemos distinguir tres tipos de prevalencia. La prevalencia puntual, que hace referencia al número de casos de un evento de salud en un momento determinado, como por ejemplo la relación con el consumo del tabaco. Si se recoge este dato a través de una encuesta, la pregunta que correspondería para recoger este valor sería si usted fuma en el momento actual. La prevalencia de periodo es el número de casos de un individuo de un evento de salud en función de un periodo de tiempo, a menudo de 12 meses. Siguiendo con el ejemplo anterior, en una encuesta la pregunta sería si ha fumado en los últimos 12 meses. Y la prevalencia de vida es el número de casos del evento de salud en referencia al tiempo de vida total. Como por ejemplo, en la encuesta se le pedirá responder si alguna vez ha fumado. Esto es un parámetro útil porque permite describir un fenómeno de salud, identificar la frecuencia poblacional del mismo y generar hipótesis explicatorias. La utilizan normalmente los epidemiólogos, las personas encargadas de las políticas sanitarias, las agencias de seguro y también en diferentes ámbitos de salud pública. Bueno, la letalidad. La tasa de letalidad se abrevia como TL, y esta es la proporción de personas que mueren por una enfermedad entre los afectados por la misma en un periodo o área determinado. Es un indicador de la virulencia o de la gravedad de una enfermedad.
Generalmente se expresa como tasa de letalidad y se reporta como el porcentaje de muerte de una causa específica con respecto al total de enfermos de esa causa. Bueno, en el gráfico podemos ver las defunciones de un grupo de categorías causadas básicamente de defunción en el año 2020. Entre ellas están los casos de COVID, que fueron 43 en el último mes, enfermedades cerebrovasculares 34, enfermedades isquémicas del corazón 29 y entre otras patologías. Las características de un buen indicador: en la atención hospitalaria, los indicadores de calidad y eficiencia sirven de base para medir el desempeño de los servicios que brindan o debe brindar el hospital y facilitar las comparaciones en el espacio y en el tiempo. Un buen indicador por lo menos deberá cumplir con al menos 4 características, que entre ellas está la validez, que debe reflejar el aspecto de la calidad para el que se creó o estableció y no otro. La confiabilidad, debe brindar el mismo resultado en iguales circunstancias. La comprensibilidad, debe comprenderse fácilmente qué aspecto de la calidad pretende reflejar, y la sencillez, que debe ser sencillo de administrar, de aplicar y de explicar. Las fuentes de datos pueden ser dos, que está la primaria, que genera evidencia directa de un evento, ya sea por medio de un censo poblacional o mediante una investigación nacional o local. La creación de un sistema de información para lograr los objetivos específicos generarán datos primarios. Los indicadores están basados en los datos primarios y la fuente de los datos se crea para lograr un objetivo específico. Y la secundaria son aquellos que originalmente se recopilaron con otros propósitos, como los datos obtenidos de fuentes ya existentes, se consideran datos secundarios, que no se crearon para este propósito, pero facilitan la elaboración de los indicadores necesarios. Indicadores de estructura y operacionales son los indicadores operacionales. Miden el trabajo realizado, ya sea en función de la calidad o de la calidad de él. Miden la cantidad de actividad y procedimientos realizados en relación con metas o estándares establecidos previamente. Los indicadores operacionales miden la calidad de trabajo, pueden ser de 3 tipos: de productividad, de costo promedio y de la técnica. Los indicadores, como la de estructura física, se refiere a los cimientos, edificaciones, equipo médico y no médico, vehículos, mobiliario médico y de oficina, medicamentos y otros insumos farmacéuticos. La estructura ocupacional incluye la calidad y cantidad del personal médico y no médico empleado para brindar asistencia médica. Incluye también relaciones entre categorías de personal, ejemplo como la enfermera con el médico, o entre personal y población, como los médicos y el habitante. También en el entrenamiento del personal por el tiempo y lugar y los criterios de desempeño del personal en específico. La estructura financiera incluye el presupuesto disponible para operar adecuadamente los servicios, para pagar a los trabajadores, financiar los requerimientos mínimos de entradas físicas y de personal. La estructura organizacional refleja las relaciones entre autoridad y responsabilidad, los diseños de organización, aspectos de gobierno y poderes, proximidad entre responsabilidad financiera y operacional. Los indicadores de la atención primaria presentan resultados generales de la actividad y la asistencia sanitaria de los centros de salud. Los indicadores se encuentran agrupados en 5 apartados que recogen datos generales de actividad, así como indicadores clave de efectividad clínica y seguridad del paciente, eficiencia, atención al paciente y docencia e investigación. La efectividad clínica y seguridad del paciente está la cobertura de la promoción en la infancia de hábitos saludables, también la cobertura de promoción de la salud en la adolescencia, la cobertura de detención de problemas de salud prevalente en el adulto,
cobertura de vacunación en la infancia y durante todo el desarrollo, cobertura de atención a pacientes adultos con hipertensión. En la eficiencia está el máximo resultado posible de productividad que puede ser alcanzado a partir del volumen de recursos determinado. También está la eficacia de un procedimiento de tratamiento en relación con las condiciones del paciente. Se expresa como el grado en que la atención o intervención ha demostrado lograr el resultado deseado o el que se espera. También brindar un producto sanitario aceptable para la sociedad con un uso mínimo de recursos. Y también está alcanzar los mejores resultados con los recursos disponibles. En la atención al paciente está la satisfacción global con la atención recibida, grado de recomendación del centro, satisfacción con la facilidad para conseguir cita con médico, familiar o pediatra, satisfacción con el personal de enfermería, satisfacción con la comodidad y confort de la sala de espera, índice de reclamaciones. En docencia e investigación se utilizan los indicadores para los centros de salud universitarios, centros de salud acreditados para la información de los especialistas, investigadores independientes, estudios clínicos con medicamentos y productos sanitarios y proyectos de investigación. Bueno, algunos instrumentos de medición o de valoración que se utilizan para poder obtener algunos de estos indicadores. Está el EMPAM, que es el examen de medicina preventiva del adulto mayor, y también está el examen de medicina preventiva del adulto, en donde se pueden recopilar cierta información para poder obtener todos estos indicadores. También está el familiograma, que es un método para almacenar datos de la familia, los cuales dan la oportunidad de hacer una información básica y a su vez una compleja. Esta puede ser elaborada durante una consulta con toda la familia o también solamente con un individuo. Algunas de las figuras personales se representa como cuadrado un hombre, y si está fallecido se le marca una X, y el círculo una mujer, igualmente si está fallecida. Y aquí se demuestra la simbología utilizada para el familiograma, comúnmente y al lado un ejemplo. Bueno, ahora les presentaré un video para aclarar un poco. It all starts with the code.
Bueno, para aclarar un poco, el video habla primeramente de un código que se utiliza para hacer una clasificación que permite la conversión de términos diagnósticos, otro problema de salud y de palabras a códigos alfanuméricos para facilitar el almacenamiento y el análisis de la información. El ICD, más conocido, que constituye estándares internacionales más usados para elaborar la estadística de morbilidad y mortalidad en el mundo, el cual permite registros sistemáticos, el análisis y también la interpretación y la comparación de estos datos recolectados en los diferentes países y áreas. Bueno, a modo de conclusión, los indicadores son una herramienta de vital importancia a nivel mundial para determinar o dar una idea del estado de situación de una condición. En la salud son de gran importancia debido a su campo de aplicación, ya que a través de los cuales podemos medir el desarrollo de un país para así observar las evidencias en cuanto a la salud del mismo y poder crear los diferentes planes de acciones a seguir para mejorar dichas condiciones. Los indicadores se dividen en dos grandes categorías, que están los epidemiológicos y operacionales. La primera estima la magnitud y trascendencia de una situación determinada, y mientras que los operacionales miden el trabajo realizado, ya sea en función de la cantidad o de la calidad. Es indispensable que los indicadores cumplan con ciertas características como la disponibilidad, confiabilidad, alcance, entre otros, que esto nos asegura que el indicador utilizado brindará la información que se desee conocer. Bueno, esta es mi bibliografía en la que basé la presentación, y gracias por su atención.